Vale, vamos a comenzar con la materia de diferencias individuales. Os iba a enseñar la guía de estudiante y luego lo que es la guía ampliada, para lo que va explicando un poquito todo, porque hay varias pruebas que vamos a ir viendo ahora. Mirar aquí en lo que sería este PDF, la típica guía pública de la asignatura. Vemos que es un examen tipo test, lo típico, 40 preguntas, 120 minutos. Y ya vemos porcentaje de la nota sobre la nota, bueno, porcentaje del examen sobre la nota final, 100. Y vemos nota del examen para aprobar sin PEC, un 5. Pero nos aclara aquí nota mínima en el examen para sumar la PEC, un 4,5. Entonces bastante aconsejable hacerlas. Además, vamos a ir viendo también las que son y la cantidad. Pueden llegar hasta 2 puntos, entonces bastante interesante. Las que son a partir de 5, entiendo que, a ver, hay gente que pues no la hace o por tiempo, o porque simplemente no lo quiere, o porque no quiere más o menos nota, simplemente pues aprobarlo y ya está. Es muy interesante hacerlas cuando son de menos de 5, 4,5, 4 incluso, porque esa PEC pues te puede dar la diferencia entre aprobar y suspender. Ya veis, ponderación de la PEC en la nota final, ponderación en la nota final hasta 2 puntos sumados a la calificación obtenida en el examen. Supongamos que tienes un 4,5, pues con estos 2 puntos puedes sacar incluso los 2. Se te sumaría y tendrías un 6,5. De suspender pasas a casi un notable, ¿sabes? Entonces yo creo que es interesante. Bueno, y la fecha aproximada, eso ya lo vamos a ver ahora también, la guía y demás, que eso es a finales del mes de abril. Va a ir por bloques y, bueno, os voy a enseñar ahora un poquillo esta parte. Si vais a la materia, como ya sabéis en ALF, entráis en el tablón de noticias. Bueno, simplemente aquí atrás lo que vais a ver es eso, nos van a dar el primer bloque temático. Un poco de presentación multimedia y después para hacer la autoevaluación, que puedes acceder aquí en cuestionarios. Le dais a cuestionarios, acceso a la aplicación y veis activos, por ejemplo, a partir desde ayer, de hecho, hoy, teóricamente empieza hoy, aparecería autoevaluación del tema 1 y 2. Estas pruebas, es importante saberlo, son calificables. Entonces, independientemente de que sean voluntarias, si queréis que os vayan sumando esos puntos de los que hablábamos antes, hasta 2 y demás, hay que ir haciendo cada una de ellas. Después, incluso si le dais, esta es del 14 del 2 en adelante hasta, yo creo que hasta el 25 del 5, mirar aquí el fin. Pero bueno, si le dais a próximamente, veréis todas las que se van a ir haciendo. Esto es una forma de ir autoevaluándote conforme tú vayas estudiando la serie de bloques. Pues yo qué sé, tema 1, 2, 3 y 4, tema 1 y 2, vas a ir haciendo así, ¿no ves? Porque después hay del 3, del 4, del 5, se van a ir viendo un poquillo así. Y como podéis apreciar en el tipo, pone prueba objetiva calificable. Porque luego hay otras que no son calificables, que simplemente son para el uso de cada uno y ver cómo le va y demás. Pero ya con esto ya lo entenderéis. Fijaos bien en los intentos, hay 2 tipos de intentos, la duración, todo, ¿vale? Eso es un poco la idea. Saber de qué va a ir un poco esto. Así sería la parte del cuestionario y demás. Luego hay una cosa aquí de un trivial. Yo no he entrado aún ni nada, creo que tienes que registrarte incluso. Y, a ver, presupongo que será pues eso. Preguntas de esta materia y demás, tipo trivial y demás. Está bien, yo, no sé, imagino que lo probaré, si veo que tengo tiempo lo pruebo. Pero bueno, después, siempre intentar entrar cada X tiempo, sobre todo en esta materia, porque lleva muchas cosas. No son difíciles, pero para llevarlas al día tienes que saber muy bien las fechas. Y ahí es a donde entramos. Vamos a ver un cronograma que nos facilitan. Que bueno, vosotros si vais al tablón de anuncios aquí, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Le dais aquí y ya os ponen este pedazo de texto, que ya también lo tendréis en el foro de estudiantes de cada uno. Ya lo pegará pues el profesor de turno y demás que os toque. Y van a explicar un poquillo todo, una orientación y demás con la información. Y aquí veis que pone orientaciones ampliadas para el estudio. Esto es lo que es la guía ampliada de la asignatura. Esa guía que leímos previamente es la guía pública, normal, que te explican SEIPEC, examen y todo. Esta va a ampliar a todos un pedazo documento que ya os lo tengo aquí preparado. Mirad, guía de estudio ampliada de la asignatura, bla, 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 de este año. Mirar bien las cosas que entran, que no entra, lo típico, ¿vale? Pero bueno, mirar cómo va por módulos. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, bueno, todas estas cosas. Al caso, esto es la clave absoluta, el cronograma este. Este cronograma es el del estudio que se plantea para este año. Si podéis mirar, veis los bloques, ¿no? Bloque temático 1, historia, concepto y método. Básicamente es el tema 1, el 2, el 3 y el 4, para aclararnos. Pero bueno, supongamos, hoy es 15, ¿no?
Aquí nos ponen 14, pero bueno, no nos abrieron esto hasta hoy, teóricamente. Entonces, esta primera semana, por así decir, se intentaría mirar el tema 1 y el 2, que es la historia de la psicología diferencial, y luego tendríamos en el tema 3 conceptos fundamentales, también, pero destinados para el 21 al 27, ya veis que van como en una semana, por así decir, y demás. Bases metodológicas, tema 4. ¿Qué es la clave ahora aquí? Que hay que entender muy bien. El día 7 de marzo harán una prueba en línea de dicho bloque. Vamos, de los 4 primeros temas, del 1 al 4. Esto es otra cosa diferente en este aspecto a lo que habíamos visto antes de los cuestionarios, que eran objetos calificables, eran evaluables y hay que hacerlos. Pero esto es otra cosa, esto es un examen, es como si tú hicieras el examen de esta materia, pero por partes. Entonces es una forma de mirar cómo vas y demás, y son también calificables. Entonces no es que sea obligatorio, pero bueno, simplemente os lo digo para que se sepa un poco. Todo esto lo solemos mirar todos individualmente, lógicamente, pero habrá gente que a lo mejor pues mire simplemente la guía pública normal y se olvide de esta, o no tenga en cuenta este cronograma, que no tienes por qué seguir a rajatabla ni muchísimo menos. A ver, está orientado y con un cierto criterio y es interesante, pero lo que sí que hay que hacer es esto: prueba en línea del bloque 1, lunes 7 de marzo. Aunque sea voluntario, quiero decir, es ese día. No puedes decir, bueno, pues ahora lo hago cuando me dé la gana. No. Luego, bloque 2, bueno, ya sabéis, esto es un crono, no tiene mucha historia. Lo mismo, hicimos 5 y 6 y después 7 y 8. Cuando se acaben esos otros del bloque, pues a hacer la prueba en línea del bloque 2, el 4 de abril. Simplemente os digo eso para que guardéis estas fechas. 7 de marzo, bloque 1, 4 de abril, bloque 2, 16 de mayo, bloque 3. Esa es la idea, ¿vale? Y veis que al final, bueno, nos ponen pues prueba en bloque tal. Repaso final de la asignatura, pues según el cronograma que ellos interpretan, pues si tú te quieres presentar la primera semana, por ejemplo, pues por mayo y además, esta sería pues el tiempo de repaso final de la asignatura. Al caso ahora. PEC Informe. Esta inicia el 21 de marzo. Como podéis apreciar, aún no es el momento. Pero para saberlo, es del 21 de marzo y la última fecha de entrega de dicho informe es el 8 de mayo. Otras dos fechas que yo creo que son interesantes guardar. Lo de el tiempo a seguir, en plan del 14 al 20 de febrero hacer esto, eso es orientativo. ¿Es interesante llevarlo como te dicen? Puede ser, porque tendrá su criterio y tendrá sus formas, pero bueno, eso ya es a cada uno. Lo que hay que mirar es lo que es obligatorio de hacer, aunque sean pruebas en línea voluntarias, ¿vale? Pues apuntaos bien: 7 de marzo, 4 de abril, 16 de mayo. Y por último, esta PEC Informe, que es una lectura obligatoria. Esto ya nos lo irán aclarando, que no es nada que se sepa del todo, pero bueno, lo pone aquí: lectura obligatoria del cuaderno con un artículo de investigación en diferencias individuales, realización voluntaria de un informe sobre esa lectura del artículo del que estamos hablando, y fecha máxima de entrega 8 de mayo. Quedaos con estas dos fechas: el inicio el 21 de marzo y esto el 8 de mayo. Simplemente apuntarlo o sacar una screenshot, bueno, sí, se dice así, del material y demás, ¿vale? Y luego os van a poner orientaciones pues, para el estudio del contenido de la asignatura y demás, pues consultar el tablón de anuncios, lo que os acabo de decir ahora, visualizar lo que es la presentación audiovisual de cada tema, lo que os enseñé antes ahí atrás, realización tras la visualización de la prueba de autoevaluación en la plataforma, lo que os acabo de enseñar ahí atrás también, y quedaos con eso, que puedes utilizar los materiales didácticos, no tienes una fecha ni un tiempo límite, y su realización cuenta para la nota final. Importante eso. Entonces hace eso y cuenta. Después, haces la prueba de examen en línea por bloques, del 1 al 4 el día tal, esa, que era el día 7, o sí, 7 de marzo. La haces y esa cuenta también para la nota final. Y después interpreto que, según lo que leímos previamente también, esa PEC Informe también vaya. De ahí que haya esa barbaridad de puntos, porque hay muchas cosas que hacer. Si las haces todas y todas perfectas, pues llegas hasta un 2 de sumatorio. Pero bueno, aunque no llegaras a un 2, si llegaras a un 1, un 1 y algo, incluso un 0,5, ¿sabéis lo que quiero decir? Tú tienes un 4,5 en el examen y tienes un poquito de PEC, bueno, de PEC, del sumatorio de todo este compendio de ejercicios y demás, y apruebas la asignatura.
Por eso digo que es relevante. Después, lógicamente, es un acto voluntario, no tienes por qué. Y nada, y te van diciendo un poquillo eso. Esto es muy, muy típico de otras asignaturas. Estudiar el tema, leerlo primeramente, después hacer algún esquema, si se quiere. Realización de la prueba de autoevaluación. Y estas son otras diferentes. Estas son pruebas de autoevaluación que las haces tú pues simplemente porque quieras. Y ya está, ¿vale? Simplemente, por eso os lo aclaré antes y os lo enseñé, para saber cuáles son las calificables y las no calificables. Todo lo que os dije antes era calificable, pero hay unas pruebas de autoevaluación que es para asimilar los contenidos y que esas, como bien aclara aquí, no cuenta para la nota final. Simplemente las realices en cualquier momento, no tiene fecha, no tiene nada, ¿sabes? Lo haces cuando te dé la gana. Y por último, veis lo que os decía antes de exámenes en línea por bloques temáticos. Cada 4 temas, vamos, esto de lo que estábamos hablando aquí, 7 de marzo, 4 de abril, estas pruebas en línea de bloque. Esas son las que cuentan para la nota final también, ¿vale? Entonces, muy importante todo esto. Quedaos con el punto 3, esto de que hablamos de pruebas de autoevaluación en la plataforma, cuenta para la nota final. Exámenes en línea por bloques temáticos, cuenta para la nota final. Y la PEC informe esa que nos explicarán cuando llegue el momento, ahí estará también. Entonces eso es un poco... Quería haceros este resumen porque después sé que habrá gente que me pregunta alguna cosilla sobre lo que voy leyendo, haciendo en YouTube o en Patreon o lo que sea. Y para aclarar un poquito eso, creo que es importante. De todos modos es eso, es un trabajo individual esto, que es más de que cada uno lea la asignatura que le corresponde y su guía. ¿Qué es lo que pasa? Que esta materia pues tiene muchos detalles, entonces pensé que sería lógico leerlo yo previamente y después haceros un pequeño resumen para facilitarle a quien no tenga el tiempo necesario para poder hacer este tipo de cosas, que hay mucha gente, entre el trabajo, los críos y 80.000 cosas, hay gente que tiene mucho mérito, tío, la verdad. Bueno, pues un poco eso, ¿vale? Después si queréis vais leyendo porque es un tocho interesante. Pero bueno, esto ya es entrar... Esto yo lo aconsejo, de hecho, por ejemplo, ahora que vamos a empezar, leerlo, esta parte, no, tampoco tiene mucha historia, simplemente es eso, bueno, desarrollo histórico, tema 1 y 2, una introducción, y te dicen un poquito los objetivos generales. Esto es curioso porque puedes encontrar detalles que te faciliten después el ver qué cosas son muy, muy importantes, aunque lo sea todo, siempre hay partes que son más. Citan mucho, bueno, ya yo lo estuve mirando un poquito por encima, pero bueno, es eso. Eso ir mirándolo cada uno, no tiene nada. De todos modos vamos a dar la materia, así que no tiene mayor historia. Pero es un poco la idea de comprender las razones históricas, estas aportaciones que... Un hincapié de esas aportaciones de Darwin y de Galton. Bueno, vamos a ir viendo un poquito todo eso, ¿vale? Y sobre todo mirar eso del... Yo aún no las he visto. El tema de lo que nos han puesto de multimedia y demás, que son las partes de... Bueno, os lo puedo enseñar, ya que estoy en la cuenta que me está. Veréis, bueno, cuando vais aquí, bloque temático, bla, bla, lo típico. Orientación, que es un poco lo que estuvimos viendo, y no veis, aquí hay material multimedia interactivo, historia de la psicología diferencial, y luego la típica autoevaluación, que es la que está aquí arriba en cuestionario también, si no recuerdo mal. Y es ir haciendo eso, ¿vale? Entonces, vamos a quedarnos con todas estas cosas que os fui diciendo y apuntar las fechas, nada más. No, yo creo que no tiene más misterio. Simplemente recordar muy, muy bien esto, ¿vale? Hombre, lógicamente, si la prueba en línea, el bloque 1, va a ser el 7 de marzo, pues habrá que haberse mirado el tema 1, 2, 3 y 4 decentemente, ¿sabes? No tiene mucha más cosa. Pero bueno, interesante esto, ¿vale? Bueno, aquí pone las vacaciones de Semana Santa, del 8 al 18 de abril, bueno, lo típico. Entonces quedaos un poquillo con eso, ¿vale? Aconsejo que os leáis un poquito esto bien. Pero bueno, lo importante ya os lo he dicho yo creo. Si falta algún detalle, pues es cosa de ir mirando. Y luego, lo mismo para todas las materias, pero la inmensa mayoría de las materias simplemente pues te tienen una PEC o dos, o incluso ni tienen PEC. Entonces vais a acabar mucho más rápido. Esta materia sí queda un poco más la vara en ese aspecto, pero bueno, es muy interesante porque a partir del 4,5, como ya os acordáis, teníamos ya sumatorio para poder pasar al aprobado. Pues joder, yo creo que es interesante. Aparte es que son 2 puntos. No te digo que saque los 2 puntos, pero bueno, a lo mejor un punto que te saques pues ya es interesante. Bueno, es un tocho de 90 páginas, lo veis aquí. Simplemente va a ir hablando poquito a poco, no hace falta que lo miréis todo, simplemente llegar hasta el punto donde nos va a entrar a nosotros por ahora. Bloque temático 1,
los 4 primeros temas y demás. Lo suyo es intentar pues acabar esos 4 temas antes de la prueba en línea del bloque 1 y tener aunque sea un par de editas o algo para darle un repaso. Y ya está, ese es mi consejo. Así que bueno, vamos a empezar con el tema 1, ya que estamos. Y poco más. Vamos a empezar por esto, por el desarrollo histórico del estudio de las diferencias individuales. Y bueno, después mirar bien la parte de contenido, lo que entra, que no entra, porque hay pequeños detalles de cuadros que no entran y demás. Esto ya está todo actualizado. Los resúmenes de lo que nosotros vamos a leer aquí ya está conforme a lo que entra y lo que y lo que no entra, ¿vale? Entonces no hay problema ninguno. Simplemente digo que eso lo tenéis dentro de la plataforma y demás, y ya vais a ver qué cuadros. Son pequeños detalles, ¿eh? No os penséis que se va a quitar la mitad del libro, ni mucho menos. Simplemente son detallitos. Pero bueno, es importante tenerlos en cuenta, ¿vale? Entonces, vamos a empezar después de la chapa esta que acabo de pegar pero es que creo que era necesaria, porque si no, después es un lío. Y la gente dice, oye, ¿por qué estás mirando esto de la autoevaluación? ¿Y eso dónde está? ¿Y eso dónde se descarga? ¿Y eso tal? Entonces, es un círculo que es mejor cerrar ya desde el principio. Entonces, vale, empezamos. Desarrollo histórico del estudio de las diferencias individuales. Empezamos por este tema 1. A la hora de abordar las contribuciones que han ido conformando la historia de la psicología de las diferencias individuales, conviene tener en cuenta algunas consideraciones. Boring, en 1963, señala la importancia del Zeitgeist. Esto ya lo hemos dado anteriormente. El Zeitgeist histórico, como es un término acuñado por Goethe, para indicar el clima de opinión o las corrientes de pensamiento de una época, los descubrimientos o ideas de una persona, no solo fruto de su ingenio individual, sino también del sustrato cultural existente en ese momento histórico. La psicología de las diferencias individuales tiene un carácter multifacético. A menudo presenta oscilaciones en sus preferencias teóricas, compromisos sociales o adscripción ideológica a diferentes escuelas o corrientes de pensamiento, las cuales a su vez son susceptibles de ser localizadas en una circunscripción geográfica. Finalmente es preciso reconocer el grado de subjetividad que implica toda reconstrucción histórica. Importante de aquí, de lo que acabamos de leer básicamente, es tener en cuenta una serie de consideraciones. El zeitgeist histórico, del que hablamos anteriormente, un término que acuñó Goethe, el carácter multifacético y la subjetividad, el grado de subjetividad que va a tener esa reconstrucción histórica. Vale, punto 2.1. Anclaje conceptual y metodológico de la disciplina. En el desarrollo de una psicología científica de las diferencias individuales, son dos las figuras clave que proporcionan los fundamentos ideológicos y tecnológicos que habrían de sustentarla: Darwin y Galton. ¿Os acordáis que justo los acabamos de citar en la parte que teníamos? Mirad aquí. Este es del bloque. Cuando llegamos al bloque y acabamos esto, ya empezaríamos por lo que estamos leyendo ahora, que sería pues esta introducción, módulo temático, marco histórico y demás. Esto es lo que sería el tema 1 y 2. Nosotros estamos ahora, que vamos a empezar el 1, y mirar cómo los citan aquí ya. Objetivos generales: analizar las fuentes del desarrollo histórico, bla, 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 todo esto. Obtener una visión general del acercamiento precientífico, mirar por aquí ya. Comprender las razones históricas y sociales que condujeron, haciendo especial hincapié en las aportaciones de Charles Darwin y F. Galton. Entonces vamos a ir llevando. Esto simplemente es un poco orientativo, pero bueno, para que veáis un poquillo cómo va la vaina. Entonces, bueno, figuras claves que tenemos aquí, que proporcionan pues unos fundamentos ideológicos y tecnológicos. Tenemos a Darwin y a Galton. Cuadro 1.2. Principales contribuciones de Darwin al establecimiento de la psicología diferencial. Este cuadro es muy importante, ¿vale? Bueno, Darwin creo que ya conocemos, absolutamente todo de él. Su obra implicó una revolución metodológica para la psicología al vincular estrechamente el psiquismo humano con las ciencias biológicas, lo que le permite convertirse en una ciencia natural. El estudio de las diferencias individuales, entendidas como variaciones relevantes, pasa a constituirse en elemento básico de un sistema teórico. La importancia concedida a dichas diferencias propicia que sean consideradas el auténtico motor
de la evolución de la naturaleza. Orientación geneticista, muy importante eso, ¿vale? La orientación seguida por Darwin influirá en algunos aspectos de la psicología diferencial, relacionados con la herencia de los rasgos psicológicos, al considerar que es necesario demostrar, 1, que las variaciones interindividuales presentes en un momento dado de la evolución son suficientemente amplias como para poder afirmar la existencia de una diferenciación apreciable en las oportunidades de supervivencia, y 2, que existe un cierto grado de estabilidad de estas variaciones de una generación a la siguiente. El concepto de adaptación al ambiente planteará a los psicólogos algunas de las grandes cuestiones acerca del tipo de relación existente entre el entorno con sus demandas y el ser humano, así como en relación con las consecuencias de dicho intercambio. Esto sería un poco las contribuciones que aplicó Darwin a esta psicología diferencial, ¿vale? Quedaos un poquito con todo lo que fuimos diciendo de orientación geneticista, esos rasgos psicológicos, adaptación al ambiente, todo esto, ¿vale? Esta revolución metodológica que fue metiendo. Vale, eso sería un poco la parte contributiva de Darwin, que habíamos citado anteriormente, Darwin y Galton. ¿Qué encontramos con Galton aquí? Aportaciones de Sir Francis Galton. Bueno, de 1822 a 1911, no creo que nos pregunten eso. Galton es considerado como el padre fundador de la psicología diferencial y personifica la clave fundamental en el establecimiento del estudio científico de las diferencias individuales desde un marco psicológico. Muy importante esto, ¿vale? Padre fundador. Esas palabras son claves mucho porque se va a ir viendo a lo largo de preguntas, no solamente de autoevaluación. Veremos cómo hay también preguntas de exámenes anteriores después, que esas son las cosas que voy subiendo a Patreon y demás, y se repiten mucho ciertas preguntas para que lo sepáis. Entonces es interesante pues esto. Padre fundador de la psicología diferencial, Galton, bueno, un poco esto, ¿vale? De lo general a lo individual, Gunt versus Galton, ¿vale? Vamos a ver esta peleilla. Entonces es eso, de lo general a lo individual, Gunt versus Galton. Frente a la psicología científica de Gunt, cuyo objetivo central pues era describir las leyes generales, muy importante esto, de la mente humana, de ahí lo que nos dicen, de lo general a lo individual, pues ahí esa es un poco la clave. El objetivo central de Gunt era básicamente descubrir que las leyes generales de la mente humana, generales, surge un nuevo planteamiento. ¿Cuál? Pues primero de la mano de Darwin, como citamos previamente, y después quien lo recogió y lo potenció. El padre fundador de la psicología diferencial, Galton, que se ve propiciado por el contexto social del momento en el que la especialización de los talentos humanos adquiere una enorme importancia para el desarrollo de la propia estructura social. En este contexto, las diferencias individuales fueron tratadas por primera vez en la historia de la psicología de forma seria como objeto legítimo de la misma frente a la psicología de corte guntiano. Lo individual versus lo general, al revés de lo que teníamos en el título, ¿vale? Entonces eso, objeto legítimo de la misma frente a la psicología de corte guntiano, vamos, de Gunt, que sería pues lo individual versus lo general. Lo que la psicología general habría de considerar como errores inoportunos a corregir, constituyó para la psicología diferencial el elemento principal del estudio, las diferencias individuales. La mayor contribución de los psicólogos experimentales a la constitución de la psicología diferencial fue la demostración de que los fenómenos psicológicos son susceptibles de medición y estudio objetivo. Entonces es muy importante quedarse con eso, ¿vale? Esa mayor contribución de los psicólogos experimentales a lo que es la constitución de la psicología diferencial fue el demostrar que los fenómenos psicológicos son susceptibles de medición y estudio objetivo. Esa fue la clave, vamos, la mayor contribución que se pudo haber hecho a lo que es la psicología diferencial por parte de los psicólogos experimentales. Bueno, entonces nos quedamos con eso, ¿vale? De lo general a lo individual, Gunt versus Galton. Como empezó primero de la mano de Darwin, después lo recogió Galton y lo potenció, ¿vale? Y ver esa diferencia entre lo que es lo general a lo individual. Vale, principales aportaciones de Galton. Desarrollo del modelo y objeto de estudio de las diferencias individuales. Eso es
dentro de las aportaciones de Galton, vemos eso, el desarrollo del modelo y objeto de estudio de las diferencias individuales. Partiendo de un modelo biológico de corte darwiniano, Galton centró sus investigaciones en el interés por lo individual y de forma específica en las diferencias individuales en las capacidades humanas. Vemos como citamos anteriormente, que había cogido un poco el relevo, no por así decirlo, pero bueno, que venía un poco de la parte de Darwin, pues nos lo citan aquí bastante, que parte de un modelo biológico de corte darwiniano, vamos, de Charles Darwin. Y Galton pues se centró sus investigaciones, como ya vimos anteriormente, en el interés por lo individual, a diferencia de Wundt, que hablaba de lo general y todo eso, de forma específica. ¿En qué? En las diferencias individuales en las capacidades humanas. Luego, el objeto de estudio en materia de inteligencia y juicio debía realizarse a partir del análisis de los procesos sensoriales simples, que eran, según Galton, los que abastecen a la inteligencia. Psicología de los procesos mentales simples. El conocimiento de las diferencias individuales vendrá dado por un análisis de las respuestas o ejecuciones en determinadas tareas. Bastante simple, ¿vale? Quedémonos bien con eso, que ese objeto de estudio en materia de lo que era inteligencia y juicio, pues se tenía que hacer a partir de ¿qué? Pues de procesos sensoriales simples, que según Galton eran los que abastecían a dicha inteligencia, que eso es lo que se llama la psicología de los procesos mentales simples. Son detallitos, ¿no? Como vais a ver, en la materia en sí no es una materia con una dificultad muy alta. Simplemente, bueno, son una serie de datos, como siempre. Van a citar autores, pues hay que andar repasando cada X tiempo, hay que entender mucho lo que quiere decir cada autor, de dónde proviene su idea, todo este contexto histórico del que estamos hablando, pero bueno, es asequible, quiero decir, que tampoco penséis que va a ser una locura el examen, que no tiene por qué. Simplemente si llevamos llevando el ritmo del cronograma ese que nos establecieron, se saca bien. Incluso yo creo que con nota, y si nos aprovechamos de esas autoevaluaciones y de las autoevaluaciones en línea y de todo, puedes llegar a sacar una nota muy buena en esa materia. Porque, a ver, esos 2 puntos son muchos puntos, me refiero, no cuando es más 0,5, más 1, un bueno, pues que más 2 y te dan la oportunidad aún de sacar un 4,5. Yo creo que es bastante asequible. Otra cosa ya es pensamiento y ese tipo de materias que, bueno, que se pueden también, pero que no tienen ni punto de comparación. Bueno, al caso, que me lío. Creación de numerosas pruebas y estrategias de evaluación para obtener medidas, madre mía, sí, y faldas también. Medidas directas de las funciones mentales. Diseñó una amplia variedad de situaciones experimentales para medir habilidades sensoriomotoras, que eran la base de la inteligencia, proporcionando una extensa lista de ingeniosos sistemas y técnicas destinados a evaluar las distintas capacidades humanas, siempre dentro de los procesos sensoriales y motrices, y en tareas simples tales como el tiempo de reacción. Enfoque cuantitativo y desarrollo de procedimientos estadísticos para el estudio de las diferencias individuales en características mentales, inspirado en los procedimientos del belga F. Quetelet y su teoría del homogene, que es o el hombre promedio. Desarrolló sus índices representativos más característicos, media, moda, desviación típica, etc. Todas esas cosas que nos gusta tanto dar en datos y diseños y ahora, de hecho, psicometría, que no sé hasta qué punto nos darán todas estas cosas, pero bueno. Sosteniendo que todo rasgo ocurrente en la naturaleza forma parte de una distribución normal en torno a una media. Su contribución más notable a lo que sería la psicología científica posterior fue el desarrollo del método de correlación. Quedaos muy bien con eso, ¿vale? Método de correlación, bueno, la parte de que una distribución normal en torno a una media, todo esto, ¿vale? Ese enfoque cuantitativo y demás de estadística, vamos, de procedimientos estadísticos de las diferencias individuales, y que se apoyó pues en el belga Quetelet y demás, ¿vale? Quedaos con eso, simplemente, método de correlación y demás. Como veis, Galton no perdió el tiempo ni una migaja, porque mira que tiene aportaciones, macho, qué barbaridad. Bueno, sigamos. Desarrollo y aplicación de diversos métodos científicos para el estudio del origen de las diferencias individuales. Galton estaba convencido de que el nivel de capacidad mental era debido, casi en su totalidad, a factores hereditarios.
Para demostrarlo, estudió líneas familiares británicas e interpretó como evidencia a favor de su tesis la elevada frecuencia con que se producía lo que era una continuidad de familiar de logros en el arte, ciencia, etc. Aunque esta teoría no era nueva, el mérito de Galton, ¿cuál fue? Pues introducir una metodología que dotaba de rigor a las teorías sobre la heredabilidad. Lo que nos quieren hacer decir aquí es que la teoría que estaba aplicando Galton no era algo nuevo o novedoso en sí, ¿sabes? Porque él se basaba en eso casi en su totalidad, que era factor hereditario. ¿Qué es lo que pasa? Que lo bueno que hizo Galton es que introdujo una metodología. En plan, le estaba dando rigor a esas teorías sobre la heredabilidad, ¿vale? Entonces, por eso tiene tanto mérito, porque es un desarrollo, pero además es una aplicación de diversos métodos científicos a ese origen. Y luego, contrariamente al hereditarismo del que él defendía Galton, este concedió también su apoyo al liberalismo normativo. Vamos, todas las personas tenían la oportunidad y la libertad de desarrollar su potencial. Lo que eso desembocó, pues es una de la controversia, porque claro, él apoyaba esa parte de factor hereditario y demás, pero después, contrariamente a ese hereditarismo que estaba defendiendo Galton, pues también le concedía un apoyo al liberalismo normativo, que decía que todas las personas tenían la oportunidad y la libertad al desarrollar su potencial. Entonces eso desemboca en una controversia, que es una de las principales, de hecho, controversias en el estudio de las diferencias individuales. El origen de las mismas, abriendo el debate mítico, que ya conocemos también todos, de nature-nurture, o en otras palabras, herencia versus medio ambiente, que aún seguimos y seguiremos. Luego nos pasaríamos al cuadro 1.7, que es las principales contribuciones de Galton. Lo mismo que hemos leído aquí en este cuadro, ¿os acordáis de las principales contribuciones de Darwin a lo que es la psicología diferencial? Pues esto es básicamente eso. Esto es un pequeño resumen de lo que acabamos de leer, para que nos entendamos. Principales contribuciones de Galton al establecimiento de la psicología diferencial. Nos dicen centrar definitivamente el objeto básico de la futura disciplina, el estudio de las diferencias, lo que es intra e interindividuales, y las intergrupales en diversas áreas. Luego, propulsar la elaboración de métodos, técnicas, pruebas útiles para la evaluación objetiva de las diferencias individuales. Y luego esa elaboración de los primeros análisis estadísticos, que es lo que acabamos de leer hace nada. ¿Por qué? Necesarios pues para valorar los datos recogidos en la investigación en diferencias individuales. Y luego tenemos, por último, orientar los hallazgos hacia una vertiente aplicada de carácter social, que habrá de impregnar la psicología diferencial hasta nuestros días. Y eso es un poquito el comienzo básico de esto. Como veis, después ya nos pasan a la parte de consolidación de la psicología diferencial como disciplina científica. Esto es muy importante. Nos dicen que aunque a finales del siglo XIX se llevaron a cabo las primeras investigaciones, habría que esperar a los albores del siglo XX para que la disciplina adquiriera una identidad propia. Entonces, aunque a finales del XIX, vamos, 1800 y más, se llevaron a cabo las primeras investigaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que habría que esperar hasta el siglo XX, vamos, hasta comienzos de 1900, para que la disciplina adquiriera una identidad propia como tal. Aunque en el siglo XIX había primeras investigaciones, no se llegó a tener una identidad propia hasta el siglo XX. Es con lo que hay que quedarse. Entonces, sistematización conceptual. Podemos situar el establecimiento formal de la disciplina en torno a dos hechos. La publicación del artículo La psicología individual, que es de Binet y de Henry, y las obras de William Stern. Entonces, esa sería un poquito el establecimiento formal de la disciplina. Y serían esos dos hechos, esa publicación de Binet y de Henry y las obras de Stern, bueno, de William Stern. Punto 1. Lo que acabamos de citar de Binet y de Henry, que bueno, son Alfred Binet y Victor Henry, en el 85, y por primera vez pues confieren un nombre para esta nueva área de investigación en su artículo, la que acabamos de citar de la psicología individual, bueno, la psicología individual, en el que presentan el campo para un tema nuevo y difícil, pobremente explorado, pero con identidad ya definida.
y fundamentada a partir de un primer análisis sistemático de los siguientes objetivos y métodos. El estudio de la naturaleza y el alcance de las diferencias individuales en los procesos psicológicos, el descubrimiento de las interrelaciones entre los procesos mentales de los distintos individuos hasta llegar a una clasificación de rasgos y la determinación de cuáles son sus funciones más básicas. Y por otra parte, las obras, como habíamos citado, dijimos antes Binet y Henry, pues nos quedaban William Stern. Pues las obras de William Stern, según las cuales la disciplina está conceptuada en torno a 3 cuestiones, tenemos la naturaleza y alcance de sus manifestaciones para la vida psicológica, no solo de los individuos, sino también de los grupos. Los factores que determinan o afectan a las diferencias, origen y desarrollo, las formas en que se manifiestan las diferencias, incidiendo en la necesidad de avanzar en el estudio de métodos e índices de evaluación adecuados. Entonces quedémonos bien con esos factores y esas formas, ¿vale? Y esa naturaleza y alcance que va a llegar incluso no solamente a los individuos, sino también al grupo. Entonces, un poquito eso es la obra de Stern, ¿vale? Luego, esto es una cuestión también, me refiero, no os agobiéis a la hora que se va leyendo, diciendo, vale, ¿y Stern qué dijo? Y el otro tal. Esto es una primera lectura, luego es repasar, luego a base de tantas preguntas de autoevaluación, a base de tantos exámenes en línea, a base de tal, va a quedar muy machacado. Después yo incluso ya subiré también para Patreon y para demás exámenes por temas, que es una de las cosas que yo creo que es de lo más útil que hay, con diferencia. Está muy bien tener los exámenes, los podéis conseguir en, como ya sabéis, los exámenes como tal, quiero decir, en Calatayud o en cualquier página o donde vosotros veáis conveniente. ¿Qué es lo que pasa? Que después hay que mirar que estén bien puestas, hay que ir a las plantillas y luego hay que intentar coger y decir, vale, pues estas son del bloque 1, vamos a repasarlas, o a lo mejor un día solo quieres estudiar las preguntas del tema 1 y 2, en vez de ir examen, volviéndote loco, pues ya vas directamente a otras y ya te dicen, vale, aquí hay pues una batería de 100, 200 preguntas del tema 1 al 4, pues las voy a mirar hasta que me las sepa bien, lógicamente, habiendo leído antes la materia, no escoger y chapar las preguntas y hacerlo, no, porque no das, porque hablamos de cientos y cientos de preguntas. Entonces la cosa es eso, es lo de siempre, estudiarlo un poquito, hacer una primera lectura, después un repaso. Yo siempre aconsejo poder llegar a hacer, primero lo lees una vez, después otra vuelta ya estudiándolo bien, y si llegas a una tercera, excelente, porque así después el tiempo que te queda, aunque sea la última semanita o lo que sea, machacas a exámenes, como un loco, todas las preguntas, y llegará un momento en que sea casi imposible que lo suspendas. Ciertas materias, pues, que requieren un razonamiento diferente y que ya, tipo pensamiento, las de estadística, muchas de relación, como tipo psicobiología, o psicopatología también en algunas cosas, esas ya son de otra manera. Pero cuando son materias de autores, con su obra, con su tal, esto es una cuestión de machacar y ya está. No requieres tampoco un razonamiento por encima, ¿sabes? No hace falta tanto. Simplemente es darles constancia. No tiene otra cosa. Y es un poco la base de la UNED. La UNED, a mi juicio, es organización y cada día darle. Y ya está. Hombre, por lo menos para probar. Otra cosa es que, claro, ya quieras llegar a alcanzar un nivel de sobresaliente en todo, pues lógicamente requiere muchísimo esfuerzo. Pero bueno, aparte que no es fácil. Ya sabéis que la UNED, sin hacer comparaciones a otras universidades presenciales o a distancia o lo que sea, yo no evito hacer ese tipo de comparaciones. Pero es otro rollo. Me refiero, te dan un manual, 600 o 1000 páginas y adelante, maestro. Y claro, tienes que tener la cabeza muy amueblada para saber hacer eso bien. Porque una semana te esfuerzas un mogollón y después otra dices, bueno, ya creo que llego, voy a tomarme este día libre. No es lo mismo que ir presencialmente, que ya te obliga. Me refiero, tienes que tener mucha organización. Y eso se va aprendiendo, me refiero. La gente, que nadie se desanime, me refiero. Todo el mundo suspendemos o aprobamos o demás. Me refiero, no es algo... La cosa es no rendirse. Siempre esa es la clave. Pero bueno, para todo. No solamente para esto. Pero bueno. Y nada, eso. Quedémonos con Binet, Henry y demás. Digo esto, lo de no rendirse y demás, porque sé que después de que te den
notas y demás. A lo mejor estás contento con una materia, pero con otra no. Y dices, joder, es injusto. Estudié la mitad para esta y para la otra que estudié como un loco, cojo y saco un 4 y algo. Y joden, esas cosas claro que son duras. Pero siempre hay oportunidad. Se acaba una cosa, pero se abre otra. Y llegas a septiembre, siempre hay otra oportunidad y si no dices, bueno, pues joder, pues lo hice muy bien, aprobé el 90% y la otra no lo conseguí, pues voy a intentarlo el próximo año. Es intentar hacer eso, ¿vale? Poquillo a poco. Vale, punto 222. El papel de las escuelas en la consolidación y primeros desarrollos de la psicología diferencial. Los psicólogos americanos. Vale, ahora quedémonos bien por dónde vamos a empezar, porque es la década de 1880. Entonces es importante saber por dónde andamos, ¿vale? En qué siglo y demás. Pues bueno, la década del 80 fue de Galton, como ya sabíamos. Y la de 1890 fue de James McKim Cattell, que fue el discípulo de Wundt, quien propuso una fuerte corriente expansiva cuyo objetivo sería, inicialmente, la medición de las capacidades humanas a partir de lo que él habría de denominar test mental. Esto quedaos a fuego con él, ¿vale? Que es lo que fuimos dando antes. Tema de Darwin, Galton, bueno, todas estas cosas, ¿no? Eso fue hasta 1880 incluido. Cuando llegamos a finales del 19, bueno, 1890 exactamente, entra James McKim Cattell, bueno, el discípulo de Wundt, psicólogo americano, bla, 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 que propuso, pues eso, una fuerte corriente expansiva. Entonces, esta medición de las capacidades humanas y demás es lo que se le llama, o que se lo denominó, test mental. El test mental representa el método fundamental para tratar de lo individual, bajo la concepción galtoniana, que habíamos visto antes, procesos simples y muy específicos, por lo que al igual que Galton, Cattell centró su interés en el estudio de las diferencias entre individuos en las respuestas que estos proporcionaban a los test. La metodología de Cattell consistía en observar lo que el sujeto hacía, sin información introspectiva, quiero decir. Entonces, básicamente es eso, ¿vale? Es observar lo que el sujeto hacía y demás. Test mental, quedaos con eso. Uno de los alumnos de Cattell fue Clark Wissler, importantísimo este. Decidió comprobar si los resultados obtenidos en las pruebas desarrolladas por Cattell en esferas como el rendimiento académico eran significativos, poniendo de manifiesto la ausencia de capacidad predictiva de los mismos, tanto por la ausencia de correlaciones significativas entre los mismos y el rendimiento académico como por falta de transfer, que nos pone aquí entrecomillados, bueno, transferencia, o transferencia de una prueba a otra, lo que hizo que se perdiera interés por este tipo de test durante esa época, ¿vale? La relevancia de Cattell queda reflejada también en la influencia que ejerció en sus discípulos, que tendremos en Woodward y Thornick, que bueno, ya lo conoceremos también. Bueno, Woodward fue el primer experimentalista que dejó un lugar en su metodología a las diferencias individuales, dejando de considerarlas, como se veía haciendo de dicho campo, solamente como varianza-error o porcentaje de la varianza que se explica por el error de la medida existente en todo experimento. Thornick, conocido por sus aportaciones en el área del aprendizaje, postuló la teoría de la existencia de capacidades múltiples, frente a una concepción unitarista de la inteligencia. Esos serían los psicólogos americanos. Luego tendríamos pues los psicólogos, lo que serían los psicólogos europeos. Entraríamos en la escuela inglesa, todo esto, ¿vale? Ya se empieza a notar la falta de costumbre de grabar, que tenía ya la garganta perfecta. Ahora a medida que voy hablando ya me voy quedando sin voz. Entonces, los psicólogos europeos. En la escuela inglesa, lo que decíamos. La primera gran figura en la escuela inglesa fue Francis Galton, como ya citamos, cuya influencia se dejará notar años después de su muerte en los trabajos de University College en la Universidad de Londres, vamos. Pero también existen otras figuras importantes, entre las que cabe destacar Charles Spearman, o Sperman, no sé realmente cómo se dice pero bueno, yo digo Charles Spearman,
quien consolidó definitivamente esta escuela. Pero bueno, lo que hay que entender que dentro de lo que son los psicólogos europeos, dentro de la escuela inglesa, la gran figura es Galton. ¿Qué es lo que pasa? Que, pues, que su influencia, y sobre todo aún después de su muerte, quiero decir, existieron también otras figuras. Y una de ellas, la que destaca, pues es Charles Spearman, ¿vale? Que consolidó definitivamente esta escuela como tal. Entonces Spearman dirigió el laboratorio de psicología de la Universidad de Londres desde 1906 hasta el 31, ya veis, unos cuantos años. Spearman propuso la existencia de una única capacidad intelectual, idea ya adelantada por Galton, e introdujo pues un procedimiento de cálculo que permitía obtener, a partir de una matriz de intercorrelaciones, una matriz factorial, compuesta por un factor común y otros específicos extraídos de la matriz de residuales. Mediante esta técnica, considerada una anticipación del análisis factorial, el autor propuso su teoría bifactorial de la inteligencia, existencia de un factor general, G, que representaba la energía mental característica del sujeto presente en todas las pruebas de capacidad mental, y un número indeterminado de factores específicos, S, propios de las distintas tareas o test, que dependían a su vez de G, de ese factor general. Cuando digo lo de G es factor general. Así, de la mano de Spearman, se dará un fuerte impulso a la nueva psicología de carácter correlacional, pese a la relevancia de sus aportaciones. Estas se vieron difuminadas debido a ¿qué? Pues al gran impacto social que tuvieron las pruebas desarrolladas por el francés Alfred Binet, que citamos anteriormente. Otros autores relevantes han sido Cyril Barth, que asumió la dirección del laboratorio de psicología tras Spearman, convirtiéndose en la nueva cabeza de la escuela inglesa, Cattell y Eysenck. Bueno, vemos aquí en el cuadro 1.9 principales características de la escuela británica. Estos cuadritos así al final parecen una tontería, pero son súper útiles, porque tú conforme vas leyendo, llega un momento que no tienes pues la misma concentración, ya dependiendo del tiempo que llevas ahora, porque llevamos relativamente poco. Pero viene muy bien, que es un pequeño resumen con unos puntos, en este caso 7, y nos dice pues cuáles son las principales características de lo que acabas de leer. En este caso, la escuela británica, ¿no? Que citamos aquí. Pues nos dice, considerar que la mente debe ser explorada a través del análisis de elementos simples. ¿Vale? 2. Rechazo abierto de los métodos introspectivos. Muy importante esta parte, ¿vale? Quedaos muy bien con cada uno de estos puntos, que es una de las principales características de esta escuela británica. Pues considera que la mente debe ser explorada a través de elementos simples. Luego, rechaza que los métodos introspectivos, todo esto ya lo fuimos diciendo. Apoyo a una psicología correlacional que permita establecer de forma objetiva cuáles son las relaciones entre el rendimiento en los test mentales y las actividades mentales más interesantes. Rechazo las teorías clásicas de las facultades y a la intuición del experimentador. Ese rechazo a esa teoría clásica y a ver qué intuye el experimentador. No, eso lo rechazan. Proponen, propuesta de no adoptar ninguna posición teórica al comienzo de la investigación, de forma que se pueda llegar a averiguar de forma empírica cuáles pueden ser los conceptos teóricos más importantes a considerar. 6. Utilización de muestras representativas de la población normal en los experimentos. Muestras representativas, no hay más. Y por último, el estudio de los fundamentos cognitivos del rendimiento en las pruebas o test. En esta premisa se basa la obra de Spearman, La naturaleza de la inteligencia y los principios de la cognición, que constituyen pues, el primer estudio cognitivo sistemático en la historia de la psicología. Luego tendríamos, vamos a ir viendo, son todas las europeas, vamos a ir viendo la francesa, como podéis apreciar aquí, la alemana, luego esa extensión. A ver, es bastante asequible, ¿vale? Yo es que quería acabar el tema 1 y ya. ¿Sabes? Cuando lo empiezo así y veo que no es muy largo y que se lleva bien, yo por mí lo acabamos en un solo vídeo. Y así pues mira, nos quitamos un tema ya de encima. Aparte se entiende bastante bien. Simplemente después escoger estos cuadros y repasarlos. No tiene más. Mirar un poquito los autores, a ver. Lo de siempre. Entonces, acabamos estas principales características de la escuela británica y nos pasamos a la francesa. ¿Os acordáis de Binet? Y lo citamos hace nada. Luego esto, al acabar los
el tema. Está guay hacer alguna prueba de autoevaluación, algunas preguntas de exámenes que correspondan a este tema 1 y así vemos un poquillo cómo va la vaina, cómo nos pueden preguntar y demás, ¿vale? Y sobre todo eso, incluso si queréis hacer algún esquema, tipo, a ver, las europeas, pones británica, francesa, alemana y vas diciendo cuáles son los autores y cuál es la idea principal, qué principal característica tiene esta escuela. Y ya está. Incluso intentar hacer alguna asociación una con otra. Tipo, vale, esta británica con la francesa, ¿en qué se parece y en qué no? Y entonces, con que te sepas una, ya sabes que la francesa es al revés que la británica. Por ejemplo, es intentar hacer ese tipo de cosas. Mnemotecnias también, bueno, lo que ya sabéis. Escuela francesa. Alfred Binet situó el foco de análisis de las capacidades mentales en un nivel distinto, el de los procesos mentales superiores y complejos. Quedaos muy bien con eso, ¿vale? Procesos mentales superiores y complejos. Con afirmaciones como la variabilidad interindividual es seguramente mayor para los procesos superiores que para los elementales, claramente sensoriales. Binet se mostraba abiertamente en contra de los métodos desarrollados hasta entonces por Galton y Cattell. Muy importante, ahí ya veis que Binet, que estaba, en contra de la metodología desarrollada por Galton y Cattell. Ahí ya nos da un poquito de pista de lo que decíamos anteriormente, de que una es diferente a la otra y demás. Bueno, lo de siempre. Binet fundó, junto a Henry Vianus, el primer laboratorio francés de psicología de la Universidad de Sorbona de París, en 1889. Quedaos muy bien con eso, ¿vale? Binet y Vianus, el primer laboratorio francés. Su trabajo tuvo una enorme repercusión, especialmente en el campo de la inteligencia, y su evaluación, sus mayores éxitos, derivaron del encargo, por parte de las autoridades francesas, del desarrollo de un método para seleccionar a niños que pudieran seguir la escolarización normal en base a sus capacidades o a aquellos que tendrían serias dificultades. Binet se ocupó de encontrar una manera científica de definir el retraso mental, así como de medir la inteligencia, de manera que su mayor aportación a la psicología diferencial fue la normalización y estandarización de dicha entrevista de forma que permitiera la comparación entre lo que es individuos en cuanto a su nivel de inteligencia. Su trabajo consiguió dar un tremendo impulso a lo que serían los desarrollos iniciales del enfoque psicométrico. Finalmente, la concepción ambientalista y no determinista que tenía Binet, muy importante esto, ¿vale? Concepción ambientalista y no determinista que tenía Binet de la inteligencia le acercó a la educación compensatoria, que él llamó ortopedia mental. Otro concepto interesante de acordarse, guay, ¿vale? Orientada a incrementar el nivel intelectual de los retrasados. Suena muy fuerte, tío. Los estudiosos, entonces, lógicamente todo esto tiene un contexto histórico y se utiliza una terminología distinta a la que hoy día utilizaríamos, pero bueno. Fijaos lo poderoso que son las palabras, tío. Los estudiosos de la deficiencia mental, por ejemplo, Goddard, recibieron su influencia, que se extendería hasta el suizo Edouard Claparède, no me suena, y a través de él a Piaget, que sí, y a la psicología infantil. Después tengo que mirar a este Claparède, me suena y no sé de qué. Lo debí leer en desarrollo quizás y ya no me acuerdo muy bien. Cuadro 1.10, vale. El desarrollo de la escala de inteligencia de Binet-Simon y los conceptos de edad mental y edad cronológica. Muy importante esto. En 1905, junto a Theodore Simon, Binet publicó La escala métrica de la inteligencia. La escala métrica de la inteligencia. Estas cosas de los cuadros son muy importantes. Me refiero, os lo digo porque ya he visto unas cuantas preguntas de exámenes y de autoevaluaciones y un poquito de todo y son muy importantes los cuadros. De ahí que unos entren, otros no. Entonces, esto ya está todo actualizado, pero bueno. Quedaos muy bien con esto, ¿vale? Binet publicó la escala métrica de la inteligencia. Conjunto de 30 pruebas ordenadas de menor a mayor dificultad y que servía para medir el alcance intelectual de cada niño. Aunque se incluían pruebas sensoriales y perceptivas, había una alta proporción de lo que era el contenido verbal. El nivel normal para una edad se medía por el resultado que alcanzaban la mayoría de niños de esa edad. Si obtenía un nivel más bajo, se decía que era retrasado. Y si era más alto, que era adelantado.
El nivel normal del resultado obtenido en la prueba definía la edad mental, con independencia de la edad cronológica, la EC. Quedaos muy bien con eso, ¿vale? Edad mental, edad cronológica, es un poquito la idea, los conceptos que estamos intentando analizar dentro de lo que es la escala métrica de la inteligencia que hizo Binet y demás. Entonces, el nivel normal del resultado obtenido en la prueba definía lo que era la edad mental con independencia de la edad cronológica. Por ejemplo, pues si un niño superaba las pruebas correspondientes a 8 años, se decía que su edad mental era de 8 años. Aunque su edad cronológica, en ese momento, la edad, factor tiempo, fuese de 6 o de 10. De esta manera, Binet medía el retraso mental por las diferencias entre lo que era la edad mental y la edad cronológica. Las pruebas de inteligencia propuestas por Binet eran de aplicación individual y debían administrarse en una exploración casi clínica, que contrasta con el test de inteligencia estándar tal y como lo conocemos hoy, que es el test de lápiz y papel. En 1906, Terman publicó una revisión mejorada de la escala de Binet-Simon, que se conoce como la escala Stanford-Binet. Es importante acordarse de esto también, ¿vale? En 1906, Terman cogió y dijo, vale, pues voy a coger esto, pero lo voy a mejorar, voy a hacer una revisión mejorada de esta escala. Y esa escala llamó a llamarse Stanford-Binet. Y que constituyó la mejor prueba disponible para la evaluación de la inteligencia individual. Quedaos muy bien con eso, lo de que y constituyó la mejor prueba disponible para la evaluación de la inteligencia individual. Lo digo porque nos pueden jugar, no sé por qué digo os, como si yo hubiese hecho esta materia previamente. Nos pueden hacer una pequeña confusión con Binet y con Thiemann, ¿vale? Es decir, es una revisión mejorada del propio Binet. Bueno, Binet-Simon. Que se llama Stanford-Binet. Y es la mejor prueba disponible para lo que es la evaluación de la inteligencia individual, ¿vale? Vale, eso sería la escuela francesa como hemos visto anteriormente, ¿vale? Luego nos quedaría nuestra querida escuela alemana. Stern, el primero en reivindicar ante la comunidad científica la identidad propia de una disciplina cuyo principal problema teórico expuso en el texto sobre la psicología de las diferencias individuales, que son las ideas para una psicología diferencial, donde plasma la conceptuación y las reglas de la disciplina siguiendo una orientación empírica y estadística. En su obra encontramos una interrelación entre la psicología diferencial y aplicada, reflejada en las bases teóricas de lo que el autor denominó psicotecnia. Importante concepto, psicotecnia, ¿vale? En su obra, sobre la psicología de las diferencias individuales, Stern, ¿qué encontramos? Pues una interrelación entre lo que es la psicología diferencial y la aplicada. Bueno, diferencial y aplicada, perdón. Reflejada en bases teóricas, que es lo que él llamó psicotecnia, ¿vale? Psicotecnia como interrelación entre la psicología diferencial y aplicada, ¿vale? A este psicólogo alemán se le atribuye la paternidad del concepto de rasgo y fue cofundador de una revista y un instituto de psicología aplicada. Stern denominó psicología personalística al estudio de la individualidad o de la persona entendida como unitas multiplex, esto es unidad compleja, formada por diversas disposiciones, un grado relativo de libre voluntad y cierta apertura a las condiciones del entorno. Entonces, Stern denominó psicología personalística a este estudio de individual de la persona, entendida como unidad múltiplex. Cuadro 1.11. Stern, Terman y el desarrollo del cociente intelectual. Stern se vio influenciado por el trabajo de Binet, como ya dimos, el francés, de la escuela francesa. Y en 1911 reformula la relación entre la edad mental y la cronológica y establece el cociente mental. Esto es muy importante, cociente mental. Edad mental partido de edad cronológica. Mediante este cociente, pues Stern pretendía garantizar cierta constancia a la hora de interpretar los avances y retrasos en distintas etapas evolutivas, indicando la velocidad de aprendizaje con independencia de la edad. Sin embargo, la interpretación del cociente propuesto por Stern está sometida a limitaciones importantes. Un uso correcto solo se cumpliría en el caso de que el aumento del rendimiento con la edad se produjera de forma lineal,
lo que es inconsistente con la desaceleración, que se produce a partir de los 12 años y su detección en torno a los 15 y 16. Dependiendo de la capacidad, el límite puede estar entre los 20 y 25. Cuando el desarrollo de la inteligencia se estabiliza y la edad cronológica sigue avanzando, el cociente intelectual obtenido al contar con un divisor cada vez mayor deja de ser informativo e induce a error, por lo que así, planteado, carece de valor en la edad adulta. En 1916, Terman adopta la sugerencia de Stern relativa a que el cociente mental debía multiplicarse por 100, evitando los decimales, siendo el resultado el famoso cociente intelectual, que conocemos. Bajo la fórmula de cociente intelectual es edad mental partida de la edad cronológica multiplicada por 100. Diferenciar muy bien lo que es el cociente mental, que es la edad mental partido de la edad cronológica, del cociente intelectual que ya adopta Terman y demás, con la fórmula de edad mental partido de la cronológica multiplicada por 100. ¿Vale? Es un poquillo la diferencia. Porque veis, cuando fuimos al cuadro anterior, en la francesa, veis que citan también a Terman diciendo esa revisión mejorada de Stanford Binet y demás. Bueno, la cosa es que en el 16, después de 10 años más, adopta esto. Entonces, hay que diferenciar bien el cociente intelectual del cociente mental, ¿vale? Simplemente el cociente mental es exactamente... El cociente mental es esto, que es exactamente igual, ¿veis? Edad mental, edad cronológica, eso mismo. La diferencia es que lo multiplica por 100 y le cambia el nombre. Le dice cociente intelectual, no cociente mental. Vale, extensión del desarrollo y la aplicación de los test mentales. La aplicación de los test mentales se extendió rápidamente a Europa, como muestran las investigaciones de Mustenberg, Ebbinghaus o Kripling. Producto de este interés se creó la APA, con el objetivo de incrementar la cooperación de los distintos laboratorios en materia de test. Y se puso de manifiesto un acuerdo común. La finalidad de los test mentales sería clasificar las facultades humanas y medir aquellas funciones que contribuían a tener éxito en la vida. Éxito. La década de 1910 fue la década de los test de inteligencia, a lo que contribuyeron el éxito de Binet y las aportaciones de Stern y más tarde de Terman en trabajos sobre la medición del cociente intelectual y la predicción satisfactoria de variables tales como el rendimiento escolar o la debilidad mental. Como ya hemos comentado, Binet medía la inteligencia de forma cuantitativa, pero también utilizaba un cuidadoso tratamiento cualitativo de la información recogida propio de los estudios clínicos. En contraste, en Estados Unidos, la formación cuantitativa y estadística de los nuevos psicólogos condujo a una aplicación masiva de los test dirigidos a la selección de individuos en diferentes ámbitos. En esta línea, el americano Yerkes, considerado el fundador de la psicología comparada, importante, quedarse con eso, y entonces presidente de la APA, pensaba que la inteligencia general, la G, mítica, era la esencia de la evolución y que había trascendido del mundo animal al de los humanos, es decir, pretendía demostrar que todos los animales poseían capacidades mentales complejas. Durante la primera mitad del siglo XX se desarrollaron diferentes tipos de test, especialmente durante la Primera Guerra Mundial y bajo la dirección de Yerkes. Entre ellos encontramos 3 colectivos como el Army Alpha, que eran aplicables a la población de reclutas en general, y cuya finalidad era detectar aquellos reclutas que pudieran considerarse débiles mentales, así como la selección de reclutas en función de sus capacidades para realizar distintos tipos de tareas. Test no verbales de inteligencia, como podía ser el Army Beta. ¿Veis la diferencia? Army Alpha y Army Beta, no confundirse. El Army Alpha era un test colectivo. Se aplicaba básicamente a los reclutas en general, para detectar cuál era más débil mentalmente y estas cosas. Y luego el test no verbal de inteligencia, como es el Army Beta, que son construidos para las personas iletradas y destinados a paliar el sesgo cultural de los test existentes hasta el momento. Y los test de aptitudes especiales y rendimiento en diversas tareas. La Primera Guerra Mundial también impulsó el desarrollo de las primeras escalas para evaluar aspectos emocionales y de ajuste en los soldados. El primer referente lo encontramos en el cuestionario denominado Personal Data Sheet, o SHET, mejor, porque SHET es otra cosa. Tanto los test alfa, me río yo solo, es acojonante esto. Tanto los test alfa como los beta se hallaban contaminados culturalmente. No medían solo la inteligencia, sino también la cultura de los sujetos, poniendo ya de manifiesto la dificultad de separar entre lo que proporciona la naturaleza y lo que es fruto de la educación a la hora de medir la inteligencia.
Aunque el desarrollo de la psicología diferencial se vio influenciado por esta extensa e incluso abusiva aplicación de test, debido a las exigencias sociales del momento, esta rápida expansión no estuvo acompañada en un primer momento de las técnicas estadísticas necesarias para garantizar su justificación científica. Es por ello que el desarrollo de nuevas técnicas estadísticas, tales como el análisis factorial, a partir de los años 30, contribuyó a incrementar el auge de los test, ¿vale? Entonces, entendamos cómo ese incremento, bueno, ese desarrollo de nuevas estadísticas y demás, como el análisis factorial a partir de los 30 y demás, pues todo eso contribuyó pues, a incrementar el auge de los test, lógicamente. Vale, quedémonos bien un poquito con eso y ya acabaríamos el tema 1, ¿vale? Después cuestión de que, pues por ejemplo, si veis este vídeo, si os da por ver este vídeo, pues después intentar leerlo vosotros otro poquillo, lo que sea, y evaluaros un poco. En plan, las míticas preguntas que haya. Y poco a poco. Recordar lo de las fechas, porfa. Eso es muy importante. A la hora de... Porque después lo de la PEC es como que al principio da pereza y después cuando ya no las puedes entregar dices, joder, pues a lo mejor estaría bien que las hubiese hecho. Esas cosas quitároslas de encima cuanto antes, ¿vale? Ya sé que es un coñazo, porque es lo que son, la mitad de ellas, o la inmensa mayoría de ellas. Pero bueno, cuando son así, por ejemplo, a mí personalmente, cuando son de este estilo, cuestionarios y demás, que ya vas haciendo en internet y que no tienes que entregarle a un profesor, salvo, bueno, ese último, que es un informe, pero bueno, eso es otra historia que ya vendrá, ya no serás dada en el momento que sea. Pero estas me gustan, tío. Las que son así preguntas y demás y que tú vas haciendo, está bien, porque dices, joder, estoy dando lo mismo, me están evaluando y me sirve a mí para repasar a la par. Porque muchas veces hay PECs que lo que te hacen es quitarte tiempo. Casi que no aprendes mucho, que digamos, aunque tengan que ver con el tema o pues, con un tema en particular de la materia o lo que sea, pero te roban mucho tiempo, muchísimo. Y tampoco tiene que ser eso, tiene que ser un complemento para que tú aprendas. O sea, yo lo veo así, pero bueno, sea cada uno. Bueno, eso, tema 1 liquidado y nos vemos en el siguiente vídeo y mucho ánimo a todos, ¿vale? Hasta la próxima. Chao, chao.